historias de Jack. Empezamos. Nunca debí abrir ese maldito archivo zip de la Deep Web, pero la maldita curiosidad es más fuerte que el miedo. Soy genetista. Desde hace más de 2 décadas me dedico al análisis del genoma humano, colaborando con universidades y organismos internacionales. Siempre he creído en la ciencia como una herramienta para el bien, pero ahora sé que hay una línea que nunca debimos cruzar. Y lo peor es que ya lo hicimos hace tiempo. Todo comenzó hace 3 semanas. Estaba en un foro privado al que solo tienen acceso investigadores de alto nivel, personas con credenciales verificadas. De pronto, un nuevo mensaje apareció en uno de los hilos más antiguos, uno que llevaba años sin actividad. No tenía remitente visible, solo un enlace. El nombre del archivo me heló la sangre: Oliver Project 1976.zip. No había ninguna explicación, solo una advertencia escrita en mayúsculas. No lo abras si no estás dispuesto a saber lo que no debe saberse. Mi primera reacción fue cerrarlo. No quería complicarme, pero durante días no pude quitarme ese nombre de la cabeza. Oliver, ese chimpancé del que hablaban teorías conspiranoicas en los años 70. Decían que caminaba como un humano, que tenía una extraña expresión facial, casi humana, y que había sido vendido a un circo tras ser descartado por los laboratorios. Algunos lo llamaban el eslabón perdido, otros un simple fraude. ¿Pero por qué alguien subiría un archivo con su nombre a una red científica cerrada? Finalmente, no pude resistirme. Lo descargué desde una red aislada y lo abrí. El contenido era difícil de describir. Documentos escaneados, informes médicos, fotografías granuladas, videos en blanco y negro con fecha codificada en los márgenes, y lo más inquietante, un conjunto de grabaciones de audio, algunas en inglés, otras en alemán y otras en un idioma que aún no he identificado. Según los documentos, el proyecto Oliver no era un estudio sobre un mono inteligente. Era parte de algo mucho más grande, un programa secreto de hibridación genética llevado a cabo entre 1973 y 1981, bajo el nombre clave de CrossGen. El objetivo oficial, según decían, era estudiar los límites de la compatibilidad genética entre humanos y primates superiores, pero lo que realmente buscaban era crear un híbrido viable, un ser con la fuerza física de un simio, la inteligencia de un humano y la obediencia de un animal de laboratorio. Uno de los documentos describía la primera fase del experimento: inseminación de óvulos humanos con esperma de chimpancé y viceversa, utilizando hembras simias y mujeres humanas reclutadas sin su consentimiento. Algunas eran pacientes psiquiátricas. Otras simplemente desaparecieron de zonas rurales de Estados Unidos y Centroamérica. A todas se les administró una mezcla experimental de hormonas y supresores inmunológicos para evitar el rechazo genético. Y entonces apareció el nombre: Sujeto 008-O, Oliver. El informe de seguimiento era escalofriante. Nacido en 1975, con un tiempo de gestación irregular, Oliver presentaba un fenotipo atípico: cabeza más redondeada, mandíbula reducida, postura bípeda estable desde los 6 meses. A los 2 años ya imitaba gestos humanos. A los 4 reconocía palabras habladas y mostraba respuestas emocionales complejas. Tenía un coeficiente intelectual comparable al de un niño de 7 años. Y sin embargo, no encajaba en ningún esquema genético conocido. No era un chimpancé común. Tampoco era un humano con malformaciones. Era algo intermedio. Las grabaciones de vídeo lo mostraban comiendo con cubiertos, dibujando formas geométricas en una pizarra. En una de ellas alza la mano y pronuncia una palabra. No con claridad, pero se entiende: ayuda. No sé qué me perturbó más, si la palabra o la expresión de sus ojos. Pero lo peor vino después. En los márgenes del expediente clínico de Oliver había anotaciones a mano. Una de ellas decía: sujeto presenta comportamientos sexuales activos, atracción hacia personal femenino.
Evaluar viabilidad reproductiva. No me lo podía creer. Estaban considerando hacerlo reproducir. Y lo intentaron. En un documento fechado en octubre de 1978, se describe un intento de fecundación cruzada. Se utilizó una mujer de 22 años, bajo custodia temporal del laboratorio. Aparentemente, el experimento fracasó. El embrión no superó la sexta semana, pero en 1980 un nuevo informe sugiere lo contrario. Confirmación de gestación avanzada, interrupción no autorizada, sujetos desaparecidos tras el cierre de instalación H13. No había más datos. La historia oficial dice que Oliver fue vendido a un criador privado y murió en los años 90. Pero uno de los vídeos que encontré contradice eso. Está fechado en 1994. Se ve una instalación subterránea con 3 celdas acolchadas. En una de ellas, un ser delgado, erguido, con movimientos humanos, observa la cámara desde la esquina. La imagen está en blanco y negro. El sonido es muy bajo. Solo se escucha una respiración pesada. Y al final, antes de cortarse el vídeo, ese ser camina lentamente hacia la lente y sonríe. Tenía mirada humana, demasiado humana. En otro documento posterior, sin fecha exacta, aparece una simple frase: transferencia completada. Proyecto continúa en ámbito no gubernamental. Objetivo: viabilidad genética y adaptabilidad en entorno humano. Es decir, lo soltaron. O lo utilizaron para crear algo nuevo. Desde que descubrí esto, he recibido 2 correos extraños, desde servidores cifrados sin asunto ni contenido. Solo un nombre en el remitente: Elliot Granger, mi antiguo supervisor, desaparecido desde 2006. Fue él quien me enseñó bioética, quien me advertía sobre los peligros de jugar a ser Dios. Y ahora me escribe desde la sombra. Ayer, volviendo a casa, sentí que me seguían. En la estación de metro, vi a un hombre que no paraba de mirarme. No era grande ni amenazador, pero su rostro, algo en su rostro no encajaba. Demasiado simétrico, demasiado falso. Cuando me giré para encararlo, ya no estaba. No sé si me estoy volviendo paranoico o si realmente he tocado algo que no debía, pero sé que esto es solo el principio y que Oliver no fue un experimento aislado. Desde que abrí aquel archivo maldito, mi vida se ha convertido en una espiral de paranoia. No confío en nadie. No abro el correo personal. No uso mi ordenador habitual. Lo que descubrí es demasiado grande, demasiado real. Y siento, lo sé con cada fibra de mi cuerpo, que alguien me está vigilando. El archivo .zip desapareció solo al día siguiente. Lo borraron de mi disco duro de forma remota, como si nunca hubiera estado ahí. Usé software forense para intentar recuperarlo. No quedaba nada, ni rastro. Pero yo fui más listo. Imprimí algunos documentos, guardé capturas en papel fotográfico, grabé en una libreta todo lo que pude antes de que el sistema se reiniciara. Y entre esos fragmentos, había uno que me hiela la sangre cada vez que lo leo. Un documento sin firma, sin encabezado, solo una frase en mayúsculas. Reproducción exitosa. Etapa 3, lista para implementación. En la misma carpeta donde estaba ese informe, encontré 4 imágenes. Una mujer atada a una camilla en posición fetal, con electrodos en el cráneo. Una sala blanca, aséptica, sin ventanas. Otro sujeto, de pie tras un cristal. No parecía simio, pero tampoco humano. Tenía los brazos largos, demasiado delgados. Su postura era perfecta. Los pies descalzos, planos, alineados. La piel, pálida, con una textura que no he visto en ningún ser vivo. Y los ojos, completamente negros, sin brillo. En otra imagen, ese mismo sujeto extendía la mano hacia el cristal, como si supiera que estaba siendo observado. En el reverso de una de esas fotos había un código escrito a lápiz: H13-A-0201. H-13. Era la misma instalación que aparecía en los documentos originales del Proyecto Oliver, pero esta vez con fecha reciente, enero de 2021.
¿Estaba esa instalación todavía operativa? Empecé a investigar. Di con un artículo perdido en una base de datos de publicaciones censuradas. Lo escribió un periodista llamado Michael Darnell, desaparecido en 2009 mientras investigaba propiedades gubernamentales abandonadas en el desierto de Nevada. En su último informe hablaba de una base oculta, oficialmente desmantelada en los años 80, pero que aún registraba consumo eléctrico y entradas satelitales bloqueadas. Darnell la llamaba el útero del nuevo hombre. No volví a encontrar nada sobre él. Seguí el hilo. Accedí a bases de datos científicas privadas, búsquedas cruzadas, redes académicas ocultas. Encontré referencias vagas a un grupo llamado Vector 13, formado por antiguos científicos del gobierno expulsados por violaciones éticas. Uno de los nombres destacados era el de un doctor alemán, Kurt Holz, especializado en neuroplasticidad y patrones de desarrollo cerebral híbrido. Estaba oficialmente muerto desde 1998, pero en una grabación de audio que extraje del archivo, una voz en alemán menciona a Holz como coordinador de neuroimplantación fase beta, sujeto Oliver línea 4H. Línea 4H. Eso implicaba descendencia, generaciones, continuación. Otra pista me llevó hasta un documento técnico, esta vez filtrado desde un laboratorio biomédico de Texas. Hablaba de una sustancia experimental desarrollada para estimular el mestizaje genético controlado. En el margen del documento, una firma que me destrozó por dentro. Dr. Elliot Granger, mi mentor, el hombre que me formó, el que me enseñó que la ciencia no valía nada si no estaba guiada por la ética. Él también estaba metido hasta el cuello. Pensé en hablar, en contactar a algún periodista, a un medio independiente, a alguien. Pero cuanto más lo pensaba, más me convencía de que nadie me creería. Y si lo hacían, no durarían mucho. Hace 3 días, alguien llamó a mi puerta a las 3 de la madrugada. No había nadie, solo una caja pequeña, sin remitente, sin etiquetas. Dentro, cuidadosamente sellado, había un tubo de ensayo con un líquido viscoso, rojizo, ligeramente opalescente. No me atreví a tocarlo con las manos. Lo envolví con guantes, lo metí en una caja de plomo que uso para muestras sensibles. Lo analicé al día siguiente en el laboratorio de la universidad. ADN humano y ADN de Pantroglodites, pero con algo más, algo que no sé definir, un tercer marcador genético, una secuencia desconocida. Parecía estar viva, replicándose lentamente, incluso fuera de un organismo. Y entonces encontré la nota, una hoja de papel blanco, escrita a mano. Genotipo compatible, preparado para la fase 3. Gracias, Jack. Se me cayó el alma al suelo. Me estaban usando. Me habían seleccionado. Desde el principio. Alguien sabía que encontraría ese archivo. Alguien quería que lo encontrara. Tal vez para eliminarme o tal vez para algo peor. Para convertirme en parte del proyecto. Anoche, al revisar las cámaras de seguridad de mi piso, vi algo escalofriante. A las 2:43 de la madrugada, una figura permaneció frente a mi puerta durante casi 5 minutos. No tocó, no entró, solo estaba ahí, parada, observando. La silueta era delgada, con extremidades largas y desproporcionadas. Cuando se marchó, lo hizo sin girarse, caminando hacia atrás. No volví a dormir. Hoy he decidido dejar esto grabado. No sé si lo publicaré, no sé si me atreveré, pero si estás escuchando esto, significa que ya no estoy, que he desaparecido o que me han silenciado. No busques H13, no preguntes por el proyecto Oliver, no abras enlaces que no entiendas. Y, por favor, no pienses que todo esto son teorías conspiranoicas, porque lo único peor que descubrir la verdad es darte cuenta de que es demasiado tarde para detenerla. Si el cruce ha sido exitoso, como todo parece indicar, entonces ellos ya están aquí, entre nosotros, observando, esperando, y nosotros ni siquiera sabremos reconocerlos, hasta que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha hecho dudar de lo que creías imposible, imagina lo que aún queda oculto. Dale like,
suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Crees que el proyecto Oliver fue real o solo es el principio de algo mucho peor? Nunca imaginé que una simple búsqueda en la Deep Web podría cambiar mi vida para siempre. Hasta hace poco, mi vida no era más que una sucesión de días vacíos y silenciosos. La pandemia había terminado por aislarme completamente. Mis contactos se redujeron a mensajes sin emoción y llamadas que solo pretendían rellenar el espacio, pero no lograban quitar esa sensación de soledad que me consumía. Al final, la compañía más constante que tenía era la pantalla de mi ordenador. Y esa noche en particular, cuando el insomnio me atacaba con fuerza, me encontré navegando sin rumbo por lugares que jamás habría imaginado visitar. La Deep Web siempre había sido una leyenda para mí, algo oscuro y peligroso que solo existía en películas o en titulares alarmistas. Pero la curiosidad me pudo. Quería sentir algo distinto, romper con la monotonía que me carcomía. Y allí, entre dominios ocultos y enlaces extraños, apareció un sitio que prometía algo diferente. Encuentros íntimos y personales con chicas a través de videollamadas. No era el típico lugar de estafas baratas ni ofertas descaradas. Este parecía más sofisticado, casi humano. No voy a mentir, al principio dudé, pensé que era otra trampa más, un engaño para sacarme el dinero. Pero la necesidad de contacto, de sentir que alguien me veía de verdad, pudo más. El acceso no era fácil. Tenías que crear un perfil con información falsa, cumplir con ciertos requisitos y hacer un depósito inicial para acceder a los servicios. Todo ello envuelto en un halo de secreto que me hizo sentir parte de algo clandestino, prohibido. Entonces apareció Luna. Su nombre, simple y evocador, me golpeó como un susurro en la oscuridad. Su rostro se iluminó en la pantalla y en ese instante sentí que alguien me miraba de verdad. No era una modelo perfecta ni una actriz. Había algo en sus ojos que transmitía una mezcla de tristeza y fortaleza. Una historia que no quería contar. Empezamos con conversaciones superficiales, hablando del tiempo, de pequeñas cosas cotidianas que parecían normales, pero que para mí eran una especie de salvavidas. Con cada llamada, Luna se hacía más cercana, más real. No era solo sexo o charla vacía. Había momentos en los que parecía que entendía la soledad que llevaba dentro. Me contó que vivía en un lugar complicado, que la situación económica no le permitía hacer otra cosa, que esa conexión con desconocidos como yo era lo único que le ayudaba a salir adelante. Y poco a poco empezó a pedirme ayuda económica. Al principio, cantidades pequeñas, justificadas para mejorar su conexión o comprar equipo que le permitiera estar mejor en las llamadas. Yo no sabía nada de estafas, ni sospechaba que algo podía ir mal. Solo sabía que cada vez que hablaba con ella, sentía que una parte de la oscuridad dentro de mí se disipaba. Pero pronto empezaron a surgir cosas que no encajaban. Durante algunas videollamadas, percibía movimientos extraños detrás de Luna. Sombras fugaces que no tenían sentido, como si alguien estuviera controlándola o vigilándola. Su voz, que al principio era suave y segura, se cortaba abruptamente a veces, como si alguien le ordenara cambiar de tema o callar. Intenté preguntarle qué pasaba, pero siempre evitaba las preguntas con una sonrisa nerviosa o una excusa rápida. Me resultaba inquietante, pero no quería perderla ni dejar que la distancia creciera entre nosotros. Las peticiones de dinero fueron aumentando, no solo para mejorar la conexión, sino para pagar a quienes la ayudaban, para mantener la seguridad, para cubrir deudas que la perseguían. Empecé a sentir una mezcla de culpa y ansiedad, pero seguía enviando el dinero. La idea de perderla era insoportable. Me había acostumbrado a su voz, a su presencia en mi rutina nocturna, a esa falsa sensación de compañía. Una noche, Luna apareció distinta. Su mirada estaba cansada, la sonrisa forzada. Me dijo que algo estaba pasando, que no podía seguir mucho más tiempo así, que sentía que la situación se le escapaba de las manos. Intenté tranquilizarla, prometerle que la ayudaría, que no estaba sola,
Pero sus palabras sonaron a despedida. Y entonces, la llamada se cortó. La pantalla quedó negra. Intenté reconectarme una y otra vez, pero no hubo respuesta. En el chat apareció un último mensaje, corto y críptico. No puedo más. Perdóname. Sentí como si me hubieran arrancado el alma. Quise llamarla, escribirle 1000 veces, pero solo encontré el vacío. Desde ese momento, algo dentro de mí se rompió. No solo había perdido a Luna, sino que también me enfrentaba al dolor de la traición y la impotencia. Esa relación virtual, que parecía real y humana, resultó ser una prisión donde solo yo estaba encerrado. Después de aquella última llamada y ese mensaje que aún resuena en mi cabeza, no puedo más, perdóname. Mi vida se sumió en un silencio mucho más pesado que antes. Quería creer que Luna volvería, que todo había sido un mal sueño o una desconexión temporal. Pero el vacío en la pantalla y el vacío en mi pecho eran demasiado reales. Los días se convirtieron en una búsqueda obsesiva. No podía dejar de pensar en ella, en quién era en realidad, en qué clase de vida llevaba esa persona detrás de esa pantalla. Y fue entonces cuando me lancé de lleno a la Deep Web, a un lugar aún más oscuro y retorcido del que ya conocía. Quería respuestas, quería entender. Pero lo que encontré superó todo lo que podía imaginar. Entre foros casi secretos y canales escondidos, empecé a leer historias. Otras lunas, otros encuentros virtuales que habían terminado en tragedia. Relatos de gente atrapada en una red de engaños mucho más compleja y cruel de lo que había pensado. No solo estafas económicas, sino un sistema de control y manipulación emocional. Las chicas que aparecían en esas videollamadas muchas veces no eran libres. Algunas eran víctimas reales de explotadores que las obligaban a crear esas falsas relaciones para atraer clientes y sacarles dinero hasta que se agotaban o desaparecían. Mientras más leía, más se me helaba la sangre. Comprendí que yo no había sido más que una pieza en ese engranaje. Que Luna, probablemente, nunca fue solo Luna, sino una máscara utilizada por alguien que no dudaba en aprovechar la vulnerabilidad de los demás. Busqué sin descanso cualquier rastro que pudiera indicar dónde estaba ella. ¿Quién podía estar detrás? Pero la Deep Web está diseñada para ser un laberinto imposible de desentrañar. Los servidores están en países con leyes laxas. Los pagos son anónimos y las identidades siempre falsas. Es como perseguir fantasmas. Una noche, mientras navegaba en un foro dedicado a víctimas de estas redes, alguien me envió un mensaje privado. Era breve, casi un susurro digital. Deja de buscar o perderás más de lo que imaginas. Lo ignoré, pero a partir de ahí, una sensación de ser vigilado se apoderó de mí. Recibí correos sin remitente con imágenes borrosas, sonidos extraños al principio de mis llamadas y hasta notificaciones de accesos extraños a mis cuentas. La paranoia me devoró. Empecé a temer no solo por mi seguridad digital, sino por la física. Cada ruido, cada sombra parecía una amenaza. Pero lo más doloroso era la certeza de que la persona con la que había hablado, con la que había compartido noches y secretos, era solo una ilusión construida para atraparme. Intenté contar mi historia, pedir ayuda, pero ¿a quién? Nadie entendía la profundidad del abismo en el que estaba. Amigos y familiares me miraban con desconcierto, con lástima o con escepticismo. La vergüenza y el miedo a ser juzgado me encerraron aún más en mi mundo. En medio de esa oscuridad, encontré un grupo reducido de personas que habían pasado por lo mismo. Compartimos relatos, nos apoyamos, tratamos de encontrar respuestas juntos. Algunos lograron salir, otros desaparecieron sin dejar rastro. Lo que más me marcó fue que ninguno tenía un final feliz. Solo advertencias, cicatrices invisibles y la sensación de que en ese mundo nadie es realmente libre. Con el tiempo, comprendí que la soledad puede ser una trampa mortal, que la necesidad de conexión, de afecto, puede cegarnos y llevarnos a lugares donde lo real y lo falso se confunden hasta volverse indistinguibles. Que a veces esa búsqueda desesperada puede dejarnos más vacíos y rotos que nunca. Hoy,
Todavía siento ese peso cada vez que enciendo el ordenador, cada vez que veo una pantalla brillante en la noche. Sé que esa experiencia me cambió para siempre y que la historia de Luna, aunque haya terminado en sombras, no puede quedar en silencio. Porque en la oscuridad de la Deep Web, más allá de las estafas y las mentiras, hay vidas reales. Vidas que luchan y sufren en secreto, atrapadas en un juego del que es casi imposible escapar. Si alguna vez sientes que la soledad te consume, que la oscuridad es lo único que te queda, piensa bien antes de buscar refugio en lugares prohibidos, porque el precio de esa compañía puede ser mucho más alto de lo que imaginas. Esta es mi historia. Esta es la advertencia que nunca quise dar, pero que ahora debo compartir. Hay secretos en la Deep Web que no solo queman en la pantalla, sino también en el alma. Trabajo como técnico en ciberseguridad en Boston, y aunque mi día a día es resolver problemas de seguridad para empresas, mi verdadera debilidad siempre ha sido la curiosidad. Esa curiosidad que empuja a mirar donde no se debe, a hurgar en lugares oscuros de Internet donde la mayoría ni siquiera se atreve a entrar. La Deep Web, ese vasto océano digital donde lo oculto se mezcla con lo peligroso, siempre me había intrigado, pero jamás imaginé que lo que encontraría una noche me arrastraría a un abismo del que ya no podía escapar. Aquella noche, tras un largo día frente a pantallas, encendí mi ordenador con la intención de desconectar, de buscar algo que me entretuviera sin mucha complicación. Pero el insomnio no me dejaba. Así que, entre las páginas oscuras que suelo visitar, una recomendación anónima me llevó a un foro llamado Cenizas. El nombre ya me puso alerta, pero al mismo tiempo me atrapó. No era un sitio cualquiera. Para entrar, tuve que atravesar capas de seguridad, resolver acertijos criptográficos y usar claves que nadie compartía abiertamente. Era un club cerrado, exclusivo, y eso hizo que mi instinto me empujara a seguir adelante. Al entrar, lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que esperaba. No había coloridos anuncios ni imágenes llamativas. La página era minimalista, casi vacía, con tonos negros y rojos que hacían que la piel se me erizara. En los hilos del foro, la gente compartía vídeos y relatos, pero no de cualquier incendio. Estos vídeos mostraban incendios provocados con una precisión y calma aterradora. Casas abandonadas que ardían en cuestión de minutos, bosques que se consumían lentamente, zonas suburbanas que se incendiaban sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlas. Cada vídeo estaba acompañado por análisis técnicos, mapas con rutas de escape, datos meteorológicos, como la dirección y velocidad del viento, horarios exactos para aprovechar las condiciones ideales, e incluso cálculos sobre los daños potenciales a la fauna y flora local. Aquello no era un simple entretenimiento morboso, era casi un ritual, una especie de arte oscuro donde el fuego era el protagonista absoluto. Lo más inquietante no era solo el contenido, sino la actitud de los miembros. No había fanfarronería ni deseos de fama. Nadie buscaba likes ni seguidores. En lugar de eso, había respeto, casi reverencia, hacia el poder destructor del fuego. Los mensajes eran fríos, calculados, y describían las llamas como si fueran una fuerza natural indomable que solo ellos sabían manejar. Pasé horas y noches enteras sumergido en sus relatos. Algunos usuarios narraban cómo sentían el calor intenso en la piel, el olor acre de la madera quemada, el sonido hipnótico del crepitar de las llamas. Otros debatían sobre productos químicos que aceleraban la combustión o ralentizaban el avance del fuego para que se pudiera controlar mejor. La comunidad estaba dividida en grupos especializados: planificadores, ejecutores, observadores, todos formando parte de una maquinaria que giraba alrededor de la destrucción organizada. Lo curioso era que, a pesar de lo ilegal y peligroso de sus actos, nunca vi ningún indicio de violencia directa contra personas. No eran incendiarios comunes buscando vandalismo o fama rápida. Eran metódicos, casi fríos, con una ética oscura que nadie fuera de esa comunidad podía entender.
Después de una semana enganchado a ese mundo, empezó a suceder algo extraño. Comencé a recibir mensajes privados de un usuario que se hacía llamar el arquitecto. Su nombre me llamó la atención por la precisión y control que implicaba. En su primer mensaje, sin rodeos, me dijo que sabía que había estado observando el foro con demasiado interés. Me invitaba a entrar en un círculo más cerrado, un espacio donde no solo se compartían vídeos, ni se narraban incendios pasados, sino que se organizaban y coordinaban en tiempo real. Esta es la élite de cenizas, decía, y añadía una advertencia. No hay vuelta atrás, Jack. La invitación me heló la sangre. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué me elegía a mí? Durante horas dudé, preguntándome si todo era una broma, un intento de hackeo o algo más siniestro. Pero la curiosidad pudo más y envié un escueto «acepto». No podía imaginar en ese momento que con ese simple mensaje estaba cruzando una línea invisible de la que no habría retorno. Al instante me dieron acceso a un canal oculto, protegido por capas de seguridad digital que tardé horas en sortear. Aquel espacio era diferente. Aquí no había simples relatos ni vídeos grabados después de los hechos. Se planeaban incendios coordinados, en vivo, con usuarios que asumían roles específicos. Había quienes vigilaban zonas remotas, escaneando cámaras de seguridad públicas o reportando movimientos de autoridades. Otros se encargaban de preparar artefactos incendiarios que se podían activar a distancia. La comunicación era rápida, eficiente, sin emociones, como una operación militar clandestina. Lo que vi me hizo sentir al borde del abismo. Un vídeo en directo mostró un incendio forestal comenzando en las afueras de Oregon. Un dron sobrevolaba la zona y se veían figuras moviéndose rápidamente en la penumbra, colocando dispositivos incendiarios que estallaban uno tras otro, creando una cadena de fuego que avanzaba como una bestia hambrienta. Al mismo tiempo, empecé a sentir que no estaba solo. Pequeñas señales comenzaron a aparecer en mi entorno cotidiano. Olor a humo en el aire, reflejos de llamas en ventanas lejanas, el sonido lejano pero persistente de sirenas a medianoche. No había cámaras siguiéndome ni coches sospechosos, pero la sensación de estar vigilado crecía con cada día que pasaba. Entonces llegaron los mensajes anónimos a mi correo, simples y directos. No mires. Cada vez que intentaba desconectarme, la voz del foro y la presencia del arquitecto me llamaban de nuevo. Sabía que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, y que el fuego, ese dios oscuro que habían creado en la red, me estaba consumiendo lentamente. Después de aceptar la invitación del arquitecto, mi vida cambió de una manera que no podía prever. El acceso a ese canal secreto era como entrar en un mundo paralelo, una realidad oculta bajo la superficie de la red, donde el fuego no era solo destrucción, sino un lenguaje, un poder que dominaban con precisión casi quirúrgica. En ese espacio, cada mensaje era frío y directo, como si estuvieras en medio de una operación militar. No había lugar para dudas o emociones. El arquitecto ejercía un control absoluto, organizando roles y asignando tareas. Algunos usuarios vigilaban remotamente zonas vulnerables, bosques, parques naturales, barrios marginales, terrenos abandonados. Su objetivo no era causar víctimas, pero sí un impacto devastador, limpiar ciertas áreas sin que la prensa ni las autoridades pudieran reaccionar a tiempo. Una noche, mientras observaba una transmisión en vivo, me mostraron un incendio en las afueras de Portland. La cámara, sostenida por un dron, captaba cómo las llamas lamían lentamente una zona de matorrales secos. Pero lo que me heló la sangre fue ver a un pequeño grupo de personas moviéndose con rapidez y silencio. No llevaban máscaras, pero sus rostros estaban cubiertos por gorras y bufandas, y sus movimientos eran tan coordinados que parecían parte de una coreografía macabra. Uno a uno, colocaban artefactos inflamables en puntos estratégicos, y tras unos minutos, activaban los dispositivos con un simple comando desde sus móviles. No había gritos, ni carreras desesperadas, solo el sonido del fuego y el crepitar constante que parecía casi una música para ellos. Fue en ese momento cuando comprendí que no era un grupo de pirómanos caóticos.
Eran especialistas, casi soldados del incendio, moviéndose con un objetivo oscuro y metódico. Al día siguiente, me enviaron un archivo cifrado. Lo abrí con precaución y vi una grabación en primera persona, filmada con una cámara oculta. La escena mostraba a alguien entrando en una casa abandonada, un lugar que parecía deshabitado desde hacía años. La voz del narrador era pausada, casi monótona, mientras explicaba que cada incendio era un mensaje, una forma de limpiar lo viejo para dar paso a lo nuevo. El individuo colocaba con cuidado un pequeño artefacto inflamable bajo el suelo de madera, y justo antes de salir, miraba a la cámara. Llevaba una máscara oscura que ocultaba todo su rostro, salvo unos ojos fríos y vacíos que parecían ver directamente al espectador. Desde entonces, la sensación de ser observado se intensificó. No había persecuciones evidentes, pero pequeños detalles comenzaron a acumularse. Una noche, cuando volví a casa, noté que una ventana de mi vecino estaba iluminada por un reflejo extraño, como si unas llamas danzaran justo al otro lado. El olor a humo era persistente en el pasillo del edificio, aunque nadie había encendido nada, y el rumor lejano de sirenas se convirtió en una constante, un sonido que parecía marcar mi tiempo y mi condena. Los mensajes anónimos en mi correo electrónico también aumentaron en frecuencia y en misterio. Apenas contenían palabras, pero el significado era claro. No mires. Intenté desconectar, alejarme de ese mundo de fuego y sombras, pero la obsesión me tenía atrapado. Cada vez que apagaba el ordenador, sentía como si algo me llamara de vuelta, como si la comunidad de cenizas estuviera aguardando mi siguiente movimiento. Llegó un momento en que el arquitecto me envió una invitación definitiva. Únete o desaparece de la red. Era una advertencia velada, un ultimátum. Supe entonces que ya no era un simple espectador. Me había convertido en parte de ese engranaje oscuro, y el fuego que había descubierto se estaba extendiendo dentro de mí. Ahora vivo en un constante estado de alerta, consciente de que en algún lugar, mientras escuchas esta historia, alguien está encendiendo llamas que no solo queman madera o árboles, sino también la mente de quienes se atreven a mirar demasiado cerca. Porque hay secretos en la Deep Web que no solo queman en la pantalla, sino también en el alma. Nunca imaginé que mi desaparición iba a tener audiencia. Lo que voy a contar no es un sueño ni una pesadilla. Es una pesadilla hecha realidad. Todo empezó una noche cualquiera, cuando el insomnio me llevó a vagar por las profundidades de la Deep Web, ese lugar donde las reglas desaparecen y los secretos más oscuros salen a la luz. No buscaba nada especial, solo curiosidad tonta, esa que a veces nos mete en líos. Fue entonces cuando encontré un hilo sin título, solo un emoji, una cámara de vigilancia. Pensé que sería otro video extraño, pero no. Al abrirlo me topé con una transmisión en directo. La pantalla mostraba una habitación pequeña, desnuda, sin ventanas ni reloj, solo una cama metálica y 4 cámaras estratégicamente colocadas en cada esquina. En el centro, un chico joven sentado en el suelo, con la mirada perdida, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Parecía que llevaba días sin dormir. Al principio pensé que era un montaje, un truco de cámara, pero lo que llamó mi atención fue el chat al lado del vídeo. La gente comentaba en tiempo real, como si estuvieran viendo un programa de televisión. Leí mensajes que me helaron la sangre. Está empezando a romperse. Le queda poco. Votad qué le toca hoy, comer o dormir. ¿Alguien quiere jugar con él? Entonces apareció una encuesta. En ese momento, una pregunta apareció en el chat. Jack, ¿quieres jugar? Mi nombre. ¿Cómo podían saberlo? Intenté cerrar la pestaña, pero no se dejaba. Mi cámara se encendió sola y vi mi cara en primer plano, reflejada en la pantalla. Sentí un frío recorrer mi espalda y de repente todo se volvió negro. Me desperté en una habitación idéntica a la del vídeo, sin ventanas, sin reloj, solo cámaras apuntándome desde cada ángulo posible. El aire estaba frío y pesado. No había nada más que una cama de metal en una esquina y una pantalla pequeña donde aparecían mensajes y votaciones. Nadie me explicó nada.
No había puertas visibles, ni teléfono, ni forma de comunicarme con el mundo exterior. Solo la pantalla que me observaba y yo a ella. La primera votación apareció al poco tiempo. Jack puede beber agua o recibir una manta. Votad. Sentí una mezcla de miedo y rabia. ¿Quién hacía esto? ¿Por qué? La mayoría votó por el agua. Esa noche temblé como nunca, no solo por el frío, sino por la sensación de estar completamente a merced de desconocidos que decidían mi destino sin verme siquiera. Entonces escuché algo al otro lado de la pared. Llantos, susurros, a veces risas que se volvían locas. Era el chico del vídeo, Diego. Tenía 22 años y desde la pared nos comunicábamos con golpes y ruidos. Nos contábamos cosas para mantenernos cuerdos. Nos prometíamos que sobreviviríamos, aunque el tiempo parecía desvanecerse. Un día los ruidos cesaron. No hubo golpes, ni voces, ni llantos. Pasaron 2 días sin señales de vida. Cuando por fin la pantalla mostró un nuevo mensaje, supe que algo horrible había pasado. Diego ya no está. ¿Queréis que Jack lo sustituya? La votación explotó con cientos de votos afirmativos. La realidad se volvió aún más aterradora. No solo estaba encerrado, ahora formaba parte activa de un juego retorcido. No me daban comida ni agua, me daban órdenes. Jack, hoy tienes que elegir entre comerte tu pelo o tus uñas. Jack, describe en voz alta cómo te sientes mientras haces lo que voten. Sentía que cada segundo mi mente se desgarraba un poco más, mientras la audiencia decidía mi destino con cruel indiferencia. La soledad y la vigilancia constante me carcomían. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima era analizada, juzgada, disfrutada. Sabía que alguien, en algún lugar, estaba observándome mientras luchaba por no perder la razón. Y lo peor era la incertidumbre. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, ni cuánto tiempo quedaba. Solo existía el presente y las votaciones que dictaban mi supervivencia. Así empezó mi calvario, un reality show macabro, sin cámaras ocultas, sin persecuciones, sin fantasmas. Solo seres humanos rotos, encerrados y expuestos a la peor de las torturas. La de ser observados y manipulados hasta desvanecer. Cuando Diego desapareció, su silencio fue más aterrador que cualquier grito. La ausencia de sus golpes en la pared me dejó un vacío que retumbaba con ecos de soledad insoportable. La pantalla, antes un simple medio para votar pequeños castigos o concesiones, se convirtió en el eje de mi tortura diaria, una herramienta con la que manipularían cada fibra de mi ser. Los mensajes se hicieron más crueles, más directos, y las votaciones se volvieron despiadadas. Ya no se trataba solo de agua o una manta. Ahora pedían que escogiera qué parte de mí mismo sacrificaría para sobrevivir. Primero fueron las uñas. Me obligaron a arrancármelas y morderlas, hasta que el dolor era insoportable. Sentía cómo el hambre devoraba mi voluntad, pero era el asco lo que más me hacía vomitar. Y la vergüenza, porque alguien allá afuera se divertía con mi caída. Luego me soltaron insectos en la habitación, pequeñas criaturas que reptaban por el suelo, invisibles para la cámara principal, pero captadas por otras. Me enseñaron a cazarlos con mis propias manos, a romper sus cuerpos para sacar lo que podría ser un mínimo sustento. El contacto con esos bichos, el sonido de sus patas crujientes bajo mis dedos, se convirtió en una pesadilla constante. La audiencia exigía más. Jack, habla, decían. Cuéntanos qué sientes. Detalla el sabor, la textura, el hedor. Así convertí mi sufrimiento en un monólogo grotesco, una confesión obligada en voz alta que me desgarraba por dentro. Cada palabra era escuchada, juzgada, disfrutada. Y si callaba, la pantalla mostraba un castigo inmediato. La oscuridad total. 3 días sin luz, sin una sola fuente de luz. Solo la penumbra absoluta. No sabía si estaba en un día interminable o si el tiempo había dejado de existir. La oscuridad se metió en mis huesos y en mi mente. Mis pensamientos se distorsionaban, como si en ese vacío pudiera perderme para siempre. La soledad se volvió una presencia más, un monstruo invisible que me susurraba al oído.
Comencé a hablar solo, a inventar diálogos con mi reflejo inexistente, a narrar cada pequeño movimiento, cada pensamiento. Quizá esa fue la razón por la que aún sigo aquí. Mi voz es el único consuelo para quienes me ven, el espectáculo que alimenta el show. En el chat, a veces, aparecían comentarios crueles, riéndose de mi estado, burlándose de mis lágrimas y temblores. Pero no solo eran humillaciones físicas o castigos en la oscuridad. Lo peor era la invasión total de mi privacidad. La pantalla me exigía revelar mis secretos más oscuros, mis culpas más profundas, mis pensamientos más aterradores. Confiesa tu peor pecado o no comes hoy. No tuve opción. Vomité en voz alta historias que creía enterradas, heridas que nunca quise mostrar. Y la respuesta del chat fue risas burlonas, emojis de burla y crueldad. A veces creo que ya no soy yo quien habla, sino un eco roto de lo que fui. Mi mente se fragmenta en pedazos que se pierden en ese silencio interminable. Me he acostumbrado a las voces en mi cabeza, a las sombras que no existen pero siento moverse. No hay nadie más, pero el miedo es constante. Oigo gritos lejanos, a veces son reales, otras veces solo producto de mi agotamiento mental. Pero sé que no estoy solo en esta pesadilla, que hay más como yo, atrapados en ese laberinto oscuro de cámaras y votos, expuestos y destrozados. Somos como piezas de un experimento retorcido que nadie recuerda haber aceptado. Hoy me han permitido grabar este mensaje. No sé por qué. Tal vez es un premio, una nueva crueldad o una trampa. Quizá quieren escuchar mis súplicas o mis confesiones, pero esto es lo único que puedo decirte, si alguna vez llegas a verlo. No sigas el rastro, no entres en ese enlace maldito, no votes ni participes en ese juego infernal, porque cada mirada que envías alimenta este infierno. Cada comentario es una cadena más que nos ata en la oscuridad. Y si ya lo has hecho, ten cuidado, porque también sabrán tu nombre. Y puede que mañana seas tú quien desaparezca tras esas paredes sin ventanas. Nunca apagues la cámara. Nunca dejes de hablar, porque aquí, en este espectáculo de carne y miedo, el silencio es la muerte. Si alguna vez encuentras un canal de televisión que no aparece en ninguna guía, cambia de canal. Si te quedas, será demasiado tarde. No espero que me creas. De hecho, me basta con que me escuches, porque dentro de poco, quizás tú también lo sintonices. Y cuando lo hagas, ya no habrá vuelta atrás. Siempre he trabajado con redes, servidores, enrutadores, ese tipo de cosas que a la mayoría les da igual mientras tengan internet y Netflix funcionando. Pero yo siempre fui más allá. Siempre tuve esa manía de mirar detrás del telón, de husmear en los rincones digitales donde nadie debería meterse. Empecé con la dark web como muchos, por pura curiosidad. Al principio solo veía lo típico, foros con teorías conspiranoicas, vídeos turbios, mercados de cosas ilegales, y esa sensación constante de estar mirando algo que no debería. Pero un día encontré algo diferente, algo que no parecía encajar en ninguna categoría. Era una entrada en un foro que, juro por lo que más quiera, desapareció a los pocos minutos. Solo tenía una línea de texto. Canal 6, no busques la frecuencia, él te encuentra a ti. Y debajo un enlace .onion. No tenía descripción, ni comentarios, ni siquiera un usuario autor registrado. Lo abrí sin pensarlo mucho. Ya había visto cosas peores, pensaba. Era solo otro experimento extraño. La página tardó unos segundos en cargar. Fondo negro, letras rojas en una fuente que parecía sacada de un VHS de los años 80. No había publicidad, ni menús, ni enlaces externos. Solo un botón enorme en el centro. Sintonizar transmisión. Lo pulsé. La pantalla se llenó de estática. Ruido blanco. Y luego de repente una imagen. Era una especie de plató de televisión, muy antiguo. Cortinas rojas, una mesa central de madera, focos encendidos. El tipo de escenario que podrías ver en un concurso de los años 70.
con colores apagados y diseño retro. Pero estaba vacío. No había presentador, ni cámaras a la vista, ni música de fondo. Solo el plató, inmóvil, como una postal muerta. Me quedé mirando durante un rato, esperando que algo ocurriera. Pero no pasó nada. Cerré la pestaña y olvidé el asunto. Hasta que al día siguiente, por alguna razón que no entiendo, sentí la necesidad de volver a entrar. La emisión seguía, mismo plató, pero algo había cambiado. Esta vez, sobre la mesa, había una taza de café humeante. Me pareció una buena señal. Pensé que tal vez era una especie de performance interactiva o una instalación artística que iba avanzando lentamente. Un proyecto oculto, de esos que solo unos pocos descubren. Me enganchó. Durante los siguientes días volví siempre a la misma hora, las 6 de la tarde. Cada día había un pequeño cambio, un periódico doblado en una silla, una cámara en el fondo que antes no estaba, un micrófono colgando del techo. Era como si el plató se estuviera preparando para algo que aún no comenzaba. El cuarto día lo vi, un hombre, calvo, con gafas oscuras, vestido con un traje gris, estaba sentado frente a la mesa. Miraba directamente a la cámara, quieto, serio, no decía nada. Parecía esperar. No os imagináis el escalofrío que sentí, no por verlo ahí, sino porque me pareció que me miraba directamente a mí. No al espectador, no a la audiencia, a mí, como si supiera que yo estaba ahí, que yo llevaba varios días observando, como si llevara todo ese tiempo esperándome. Lo cerré todo, apagué el monitor, el router, me levanté y salí a la calle. Necesitaba aire, distancia, realidad. Al día siguiente, en cuanto encendí el portátil, ya estaba ahí. No lo abrí yo. No busqué la página. Simplemente cuando abrí el navegador, apareció el mismo plató, el mismo hombre, esta vez más cerca de la cámara. Y entonces habló. Jack, bienvenido a Canal 6. Me quedé helado. No había forma de que supiera mi nombre. No lo había introducido en ningún formulario. No tenía cámara ni micrófono activado. Estaba usando una red privada, dentro de una máquina virtual. Todo era seguro. O eso creía. No dormí esa noche. Al día siguiente, un correo sin remitente llegó a mi bandeja de entrada. Solo decía, no se cambia de canal, Jack. Se sigue viendo. El mensaje no tenía ningún adjunto ni enlace. Solo esa frase. Lo intenté rastrear. Imposible. No existía. El servidor de origen simplemente no estaba en ninguna base de datos. Esa noche, el televisor del salón, que ni siquiera uso porque no tengo antena ni cable, se encendió solo a las 6 en punto. Pantalla negra. Y luego, el logotipo, Canal 6. Ya no necesitaba que yo lo buscara. Ya me había encontrado. Pensé que era algún tipo de virus, que me habían hackeado de una forma tan sofisticada que ni siquiera los logs dejaban rastro. Pero no encontré nada, ni software, ni entradas sospechosas, ni procesos abiertos. El equipo estaba limpio, demasiado limpio. Seguí intentando ver la transmisión. Pensaba que si lograba entender cómo funcionaba, si podía interceptarla, tal vez conseguiría respuestas. Rastreé el flujo de datos, analicé el tráfico, pero todo lo que conseguía eran resultados imposibles. Coordenadas que apuntaban al fondo del mar, a zonas sin conexión, a lugares que ni siquiera tienen cobertura satelital. Era como si la emisión viniera de ningún sitio, y a la vez estuviera en todas partes. Me obsesioné, empecé a notar cosas. Mi reloj cambiaba solo de hora. La alarma del móvil sonaba cada día a las 6, sin haberla programado, y cuando atendía, solo escuchaba una respiración. Una tarde decidí grabar el streaming con software especializado. Quería una prueba, algo que pudiera mostrar, pero el archivo que obtuve era solo estática, como si la grabación se negara a existir, y cuando abrí la carpeta donde lo había guardado, había otro archivo junto a él. Una imagen, mi salón, mi sofá, mi televisor encendido. Yo sentado frente a él, viendo Canal 6. La foto no era de ese día, era de esa misma noche, 2 horas después. Aún no había ocurrido. Esa noche no dormí. Apagué todo.
teléfono, ordenador, televisor, desenchufé el router, incluso desconecté la corriente general de casa. Me encerré en mi habitación, sin ventanas, sin pantallas. Pensé que si lograba aislarme lo suficiente, desaparecería. Pero a las 6 de la mañana, sin luz, sin conexión, sin absolutamente nada eléctrico funcionando, escuché una voz. Jack, no hace falta que lo veas. Ya está dentro de ti. No venía de ningún altavoz. Era como si la voz se colara directamente en mi oído, pero sin pasar por el aire. Una vibración mental. Como cuando te despiertas de un sueño con un sonido que no puedes explicar. Y entonces empecé a soñar con él. En los sueños, el hombre del plató estaba de pie, sonriendo. No con una sonrisa humana, sino con algo mecánico, forzado, como una máscara de emociones. Me hablaba sin mover los labios, y detrás de él había cámaras apuntando a mí. No a él, a mí. Empecé a evitar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, el escenario, las luces, esa sensación constante de estar siendo grabado, observado desde un lugar al que yo no podía acceder. Fue entonces cuando decidí contactar con otros. Empecé a buscar en viejos foros cerrados, canales IRC olvidados, archivos comprimidos que solo podían abrirse con contraseñas imposibles. Al final encontré un grupo que lo conocía. No se hacían llamar por nombres, solo por números o seudónimos. Null S. Siren, Buffer Keys, Citral Ghost. Todos habían visto Canal 6. Todos lo describían igual. El plató vacío, el hombre sin expresión, la sensación de que el programa no era para entretener, sino para captar. Uno de ellos me envió un mensaje encriptado. El canal no se emite, se manifiesta, no está en la red está en él. Eso me destrozó. Todo lo que yo entendía sobre cómo funciona la tecnología, la transmisión de datos, los protocolos de comunicación, no servía de nada. Canal 6 no seguía reglas físicas, no usaba medios conocidos. Entonces la programación cambió. Ya no era el plató. Una noche, a las 6 en punto, apareció un nuevo programa. Parecía un show infantil, estilo retro, dibujos de trazo grueso, colores apagados. Pero no era normal. Las canciones no tenían melodía. Las voces eran agudas, saturadas. Repetían palabras sin sentido. Y entre ellas, mi nombre. Una y otra vez. Vamos, Jack, es hora de jugar. Adivina dónde estás. Adivina qué viene ahora. El fondo del programa era un aula, pero las ventanas mostraban imágenes irreales. Fuego, gente corriendo, niños llorando. Una figura borrosa con cabeza de animal movía los brazos como si presentara un juego. Y entonces, por un segundo, vi mi propio salón dibujado como parte del decorado. Eso me rompió. No eran emisiones, eran inserciones. Se colaban en mi cabeza, en mi entorno, en mi vida. Unos días después me llegó una caja, sin remitente. Solo ponía retransmisión local. Dentro había un mando a distancia. Solo tenía un botón, un 6 rojo. También había una nota escrita a mano. Tú eres el nuevo operador. La emisión depende de ti. No toqué el mando. Lo metí en una caja metálica y la enterré en un parque, bajo tierra. Pero a la noche siguiente, cuando abrí el frigorífico, estaba allí, el mando, en la bandeja de los huevos. Después apareció en la almohada. Luego, en el maletero del coche. Siempre volvía. Intenté deshacerme de todo. Vendí mis dispositivos. Me mudé. Vivía sin tecnología, sin electricidad, sin pantallas. Ni siquiera usaba reloj. Trabajaba en un bar, fregando platos, intentando sentirme real otra vez. Pero Canal 6 no necesita pantallas para emitirse. Anoche a las 6, todos los móviles del bar se encendieron solos. No estaban conectados al Wi-Fi. Algunos ni tenían batería. Todos mostraban lo mismo, el logotipo del canal. Y mi cara, sentado, viendo, esperando. Entonces lo entendí. Canal 6 no es un programa, es una puerta, una frecuencia que no atraviesa el espacio, sino la conciencia. Se filtra por la curiosidad, por la obsesión,
por el deseo de saber más. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, ya has sintonizado. Tal vez aún no lo sabes, pero lo harás. La emisión continúa. Y cuando llegue tu hora, cuando el reloj marque las 6, estarás frente a la pantalla, aunque no tengas una, y verás el plató, y verás al hombre, y él dirá tu nombre, porque Canal 6 nunca se apaga. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.